Daremos cuenta hoy de algunos seres imaginarios, tal como hacemos cada tanto, a veces siguiendo a Borges, otras veces siguiendo a la Wikipedia, y otras veces siguiendo nuestra fragilísima memoria. Hemos obtenido algunos datos nuevos acerca de el siempre asombroso Fénix. Sí, señor Fénix. Borges dice que los egipcios buscaron eternidad en construcciones monumentales, en pirámides de piedra, en momias, y que a él le resultaba razonable que en el Egipto hubiera surgido el mito de un pájaro inmortal. Pero lo cierto es que la elaboración ulterior de este mito es obra principalmente de los griegos y de los romanos, y que Occidente recibió con entusiasmo esta idea de este pájaro inmortal. En las mitologías de Heliópolis, una ciudad egipcia del delta tardía, así como Memphis es la primera de las ciudades consagradas, Tebas está un poco más río arriba, es la más austral, digamos, de las capitales egipcias. Heliópolis es la capital del delta, pero también es una ciudad más bien griega. Sí, claro, sí. Muy, muy bien. En la mitología de Heliópolis, el Fénix es el señor de los jubileos o de los largos ciclos de tiempo. Así lo describe Heródoto. Raras son, Heródoto un griego, desde luego, raras son las veces que se lo puede ver. Solo viene a Egipto cada 500 años, que es cuando muere el padre. O sea, el padre del Fénix muere cada 500 años. Su figura es muy parecida a la de un águila y sus plumas son en parte doradas y en parte color carmesí, o sea, muy bonito. Unos 500 años después de estas afirmaciones, Tácito y Plinio retomaron la prodigiosa historia. Tácito dice que el plazo de la vida del Fénix en realidad es de 1461 años. Plinio, a su turno, asegura que en realidad vive un año platónico o un año magno. Este es el tiempo que requieren el Sol, la Luna y los 5 planetas para volver a su posición inicial. Este año platónico para Tácito abarcaba 12.994 años. Digo años solares, ¿no? Sí, claro, sí. Los antiguos creyeron, o algunos antiguos, hace falta algo más que ser antiguo para creer esto, creyeron, digo, que cumplido este enorme ciclo astronómico, 12.994 años, la historia universal se repetiría en todos sus detalles. El eterno retorno. Digo, hay que ser algo más que crédulo. Seguro, para pensar así. Para pensar en esto. Los estoicos enseñaron que el universo muere en el fuego y renace del fuego, y que el proceso no tuvo principio y no tendrá fin. Bueno, los años fueron simplificando el mecanismo de la generación del Fénix. Heródoto menciona un huevo y Plinio un gusano. Pero Claudiano, a fines del siglo IV, ya versifica, dice Borges, un pájaro inmortal que resurge de su ceniza, un heredero de sí mismo y un testigo de las edades. Algunos amigos de este programa han mencionado al Fénix en sus obras, Ovidio, Dante, Shakespeare, Quevedo, Milton. Yo estuve revisando a Ovidio a última hora y no me alcanzó el tiempo para encontrar al Fénix. Bueno. Ya que la edición que yo tengo carece de toda anotación y Ovidio desde luego tampoco. Claro, no tenía ordenador. Él dice para buscar índice temático de nombres. Bueno, sí encontré la historia de Aracne, que era una señora que tejía y que a su turno fue convertida en araña, pero no encontré ninguna relación con el Fénix. Claro. Bueno, bien. El primer escritor que negó la existencia del Fénix fue Thomas Browne, en sus Errores vulgares, un libro que fue publicado
en 1646. Años más tarde, Alexander Ross, indignado, le contestó que el fénix se ocultaba para protegerse. Eso es un extraordinario argumento para defender la existencia de cosas que no dan ningún indicio de existir. Ajá. Por ejemplo, bueno, No quiero ofender a nadie, pero se puede nombrar, claro. lo que usted quiera. Entonces, usted puede decir, bueno, no se manifiesta para protegerse, para que mejor se cumpla su designio. Preservarse, Para claro. preservarse, bla, 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 etc. Hay otro fénix que poco tiene que ver con este, pero se llama fénix también, y es el fénix chino. ¿Mm? Es de colores resplandecientes también, como corresponde a la fauna chinesca. Se parece al faisán o al pavo real. ¿Qué tal? Cantamos. En épocas prehistóricas, este pájaro visitaba a los emperadores virtuosos como testimonio del favor celestial. Ajá. Cada vez que un emperador recibía la visita de un fénix, decía, bueno, los cielos me favorecen. Es clásico, además, que los gobernantes de cualquier índole, a lo largo de la historia, hayan Buscado siglos del... buscado indicios del favor De los dioses, celestial, sí. indicios que encontraban fácilmente en un viento fresco, Sí, en las vísceras de un venado o donde fuera. sí, o en el vuelo de las aves. las aves, incluso de la propia ave fénix. El macho, me refiero al emperador, Ajá. no, evidentemente no. El macho tenía 3 patas y habitaba en el sol. Me refiero al macho Del ave fénix. del ave fénix, que era muy macho, Sí, se conoce. según puede apreciarse. Podía apreciarse a simple vista. En el primer siglo de nuestra era, sea cual fuere, probablemente se trate de la era contemporánea, Era cristiana, casi seguro. Sí. el ateo Wang Chung declaró que el fénix no constituye una especie fija. Declaró que así como la serpiente se transforma en pez y la rata en tortuga, o como en épocas de prosperidad general el ciervo se hace unicornio, bueno, así el ganso se hace fénix. Claro, entiendo perfectamente. ¿Quién no ha visto un ganso volverse fénix Aquí está. y todo así? Sí. Atribuyó esa mutación, a saber, el ganso hecho fénix, Sí, claro. a un líquido propicio que fue casualmente el mismo líquido que 2356 años antes de Cristo, esto lo digo yo, no Wang Chung, que vivió en el primer siglo de nuestra era, y si era ateo a los efectos chinos de esta palabra, lo que no sería a los efectos de un cristianismo ni siquiera constituido. Aún no como tal. nacido, claro. Bien, el caso es que ese líquido hizo hace muchos años que el patio, en el patio del emperador creciera pasto escarlata. Como se ve, Wang Chung efectivamente era un verdadero racionalista Sí, totalmente. a la hora de observar la de naturaleza. observar la naturaleza. Bueno, esto es lo que tenemos que decir acerca del ave fénix y también del fénix chino, que no tiene por costumbre volver ni quemarse, supongo, tampoco. Hay también, todos hemos oído, unas prolijas descripciones de la forma en que el ave renace, toma el cadáver de su padre, construye alrededor de él un huevo de cera, bueno, una cosa que... Demasiado para un pájaro igual, ¿no? Yo imagino, siempre pensaba, Alejandro, si no se encontrarían los fénix con las salamandras, que es el otro animalejo que anda por el fuego muy chulo, sin que le pase nada, ¿no es cierto? Pero no, nunca encontré nada. Pero digo, frente a los animales... Y tenía otros por ahí, si quiere. Sí, tiene. O hablemos primero del fénix y después le cuento. Estaba pensando en el fénix de los ingenios. Si nunca existió el fénix, habrán existido los ingenios. Pero frente a los animales, el hombre suele tener 3 actitudes. Una, los mata. La segunda, los somete. Y la tercera es que los inventa. Digo, como que es una especie de categoría semejante a la de le pasa con las parejas, con las mujeres o con los hombres. Se los mata, se los somete o se los inventa. Hay quienes
que proceden además frente a la naturaleza con una imaginación mayor que la naturaleza. No todo es tan novedoso e inventivo. La naturaleza no tiene recursos infinitos. El fénix finalmente tiene dos ojos. Claro, tiene 3 patas, me dirá. Alguien comentará, tampoco es tan novedoso. Pero, en todo caso, digamos que se usan categorías para mirar estos animales que son equiparadas, cosa que ningún animal hace, a sí mismo. Es decir, el hombre pretende que los animales tengan características humanas. Y esto genera desde científicos tramposos hasta viejas insoportables. Digo, esta especie de colocar al animal en un lugar que no le corresponde. El fénix, que ha sido tantas veces usado, Phoenix, Arizona, si quiere incluso, sí, ponerle a alguna ciudad el nombre de un bicho que nunca nadie vio es raro. Tiene esa especie de preservación. Pero si no, uno piensa que la serpiente es artera, piensa que el león es valiente, piensa que el perro es fiel. Eso lo pensaba incluso Aristóteles, que creía que los temperamentos estaban indicados de algún modo por las apariencias. Y entonces, cuando una persona tenía temperamento leonino, así decía él, bueno, generalmente tenía también una gran melena y un aspecto más bien sobrecogedor. Claro. Lo que pasa es que también es cierto que el hombre... Esto lo decía con pretensión científica. Bueno, es más... El leonino, ¿en qué consistía? Bueno, comportarse más o menos como se comporta un león. O sea, devorando al resto de las personas, claro, de los seres que hay a su alrededor. Pero además hay otra cosa, y es que el hombre, en la cultura, en la política, en el amor, siempre nombra y procede desde lo que conoce. No es que describe algo por primera vez, nunca. Entonces, ahí lo tenemos Heródoto, ¿no?, que usted lo nombraba antes. El tipo ve un hipopótamo y habla de un caballo. Hipopótamos, un caballo de agua. Loco, anda a domar un hipopótamo, anda a correr carreras en Palermo, en San Isidro con hipopótamo. Digo, es raro y casi siempre es una cosa equivocada. Ahora bien, frente a todas estas cosas, la cuestión es de qué manera los hombres van tomando esas categorías y las incorporan de una forma casi, diríamos, si me permite, torpe, porque aquel que toma una categoría de una bestia para incorporarla a sí mismo o al resto, lo que está haciendo es lo mismo que hace con el resto del mundo. Es decir, no hay, más que hombres sabios, hay hombres egoístas, y más que egoístas hay hombres tontos. De modo tal que cuando uno está usando una palabra vinculada a los animales, está haciendo lo mismo que cuando alguien describe un ave capaz de quemarse en la hoguera y volver a renacer. Todo aquello que se dice y que no le corresponde al propio mundo es una fantasía. Por eso, digamos que así en Mataderos, de pronto uno veía a alguien que no tenía cuernos, que tampoco enfrentaba a alguien con una espada y una capa. Y era boxeador, en realidad. Era boxeador en realidad. Era un hombre justo, era un hombre de Suárez. Y decían, sin que se le pareciera a otro bicho, ese es el torito. Y el torito es el tango que escucharemos. Yo tenía bastante más para contar. Cuente alguna más. No, de ningún modo. No tiene ganas. Vamos a huir también de aquí. Muy bien. Con este tango que se llama El Torito, posiblemente en homenaje a Justo Suárez, un boxeador llamado El Torito, por su potencia y por ser de Mataderos, que era donde se daba muerte a estos animales. Justamente. Quizá no. Pienso que no. Más, estoy absolutamente seguro de que no. ¿Por qué razón? Porque el tango El Torito es anterior a Justo Suárez. Ajá. Es muy anterior a Justo Suárez. De manera que se llama El Torito por alguna otra cosa. Nunca falta un motivo, cualquier motivo es bueno para que algo se llame El Torito. Sí. Tanto sea un tango, un almacén. Yo conocí incluso en Caseros, recuerdo ahora, una adolescente hermosísima, de las más hermosas mujeres que yo he visto en mi vida. Tiene para mí nombre y apellido, no quiero nombrarla ahora porque, imagínese. Sí, por favor. Hijos grandes tendrá. Y la llamábamos así, El Torito, porque solía usar un pantalón de jean que lucía en el bolsillo de atrás un torito. Qué lindo. Y era muy hermosa, muy hermosa. Además, ¿sabe que este animal, estaba pensando que a veces... Me parece que esa es la clase de mitología que debemos defender. Totalmente. Esa mitología del deseo, del recuerdo agradecido. Yo nunca tuve nada con ella, solo la he mirado de lejos. Pero el mundo ha sido mejor gracias a esa... Sí, señor. Sí, señor. Que no veo así.
centenares de miles de años, que además creo que habré cruzado 3 o 4 palabras con ella. Fíjese, estoy rindiendo homenaje a una desconocida prácticamente. Pero eso Pero está el bien. mundo y mi vida ha sido mejor con ella, con su existencia que con su inexistencia. Y me parece que si algo noble puede hacer uno, es, aunque sea gritar al aire, el origen de algunas pequeñas alegrías que uno ha tenido. Hay gente que con su solo pasar alguna vez frente a nosotros deja una enorme huella en nuestra vida. Hay gente que con su solo caminar por las calles de Caseros ha hecho que el mundo sea un lugar mejor del que era antes. Y un lugar mejor del que hubiera sido sin él. Sí, claro. Además, todo lo que envejece mejora. Estoy en ese sentido de acuerdo con tantos amigos del pasado. Pensaba que después, incluso en una última vuelta de tuerca, El Torito sí es un cuento, y será un cuento narrado con un cierto acento francés escrito por un argentino nacido en el 14, Julio Cortázar, Claro. hablando en sí de esto. Y pensaba, por último, algo me pasó en Madrid, me dio mucho pudor. Yo quería ir, siempre quiero ir a los toros, he ido muchas veces, y hay una mirada sobre eso que oscila entre el sentimiento humano del sacrificio y el sentimiento humano de la misericordia. Y nada de eso tiene que ver con los toros. Yo quiero ir por otra cosa. Alguna vez ese animal tuvo que ver, por un lado, con la fuerza del hombre y por otro lado, con la fuerza ineluctable de Dios, o lo que los humanos de esa época llamaban Dios. Eso es lo que me gusta. Y eso también tiene que ver con la belleza, con la comprensión del mundo. Pero para eso hay que ser como usted y pararse un ratito a esperar que pase por la vereda ese pequeño torito que nos hizo mejores. Y entonces, para esa desconocida, que vaya a saber si anda por algún lado, que alguna vez pasó frente a nosotros, escucharemos por los muchachos de antes el tango que se llama El Torito.